Está en sus pantallas, o están en sus pantallas, los rostros de tres hombres secuestrados hace 20 años por la guerrilla de las FARC. Guillermo Cordón Herrera, Reinaldo Cordón Herrera, José Arbelay Lozada Montenegro. Los tres eran comerciantes o se dedicaban al comercio en la ciudad de Neiva. Los tres desaparecieron. Los tres estaban secuestrados o en manos de las FARC por aquel 2003, hace 20 años. ¿Qué pasó con estos tres hombres? ¿Qué ocurrió con su destino? ¿Qué ocurrió con su vida? ¿Qué ocurrió con su existencia? ¿Se los llevaron? ¿Los asesinaron? ¿Aún sobreviven? ¿Están en algún lugar sin que se sepa de ellos? ¿Qué tanto ha hecho la familia con tal de lograr saber dónde están, con tal de enterarse qué ocurrió con su situación? ¿Qué tanto mito se ha tejido en torno a la existencia de estos tres comerciantes huilenses? Guillermo Cordón Herrera, Reinaldo Cordón Herrera, José Arbelay Lozada Montenegro. Los tres, repetimos, secuestrados por las FARC hace 20 años. A esta hora nos acompaña Consuelo Cordón Herrera, hermana y a la vez cuñada, en este caso de José Arbelay Lozada Montenegro. Señora Consuelo, buenas noches. Y exactamente, ¿hace cuánto? ¿Qué día? ¿Cómo es la historia de la desaparición y secuestro de sus seres queridos, de sus hermanos? Buenas noches. Gracias, Albatros, por estar siempre con nosotros en estos momentos y durante todos estos 20 años. Llevamos 20 años de mucha tristeza, mucho dolor. Como lo decía usted hace un rato, secuestrados sin saber nada por 20 años porque no sabíamos nada, ni una llamada ni nada. Ellos salieron en viaje de negocios. El 20 de enero del 2003 salió José en su ruta como comerciante que era y fue secuestrado. El 22 de enero, por la vía San Vicente del Caguán, salió mi hermano Reinaldo Cordón Herrera, también en viaje de negocios. Ellos compraban granos, abarrotes para poder comercializar porque tenían sus depósitos, y también fue secuestrados por la FARC. Luego, al mes, prácticamente en febrero, cuando estábamos pasando por un dolor muy grande, la muerte de un sobrino, mi hermano le hicieron la llamada para darle razón de ellos. Fue lo que nos contó, que lo habían citado a un sitio y ese sitio él acudió. Pues decimos fue una trampa porque él acudió y nunca volvió. Entonces no volvimos a saber de ellos. Son 20 años de mucho dolor, mucha tristeza, como lo dije hace un momento, lo cual ha sido también de trabajar en la búsqueda y ayuda y apoyo para poder saber de ellos. ¿Qué tanto han hecho ustedes con tal de encontrarlos? Cuéntenos, desde ese comienzo hasta hoy. Desde ese comienzo, al inicio fue duro en el sentido de que siempre le da a uno como miedo, porque como les digo, Guillermo se lo llevaron en una llamada, fue lo que él expresó. Entonces nos daba como miedo, como angustia, y mi papá todavía vivía. Él muy angustiado nos decía que no acudiéramos porque pues quedábamos prácticamente nosotras las mujeres y mi papá. Entonces, como a los 2 años o poco, en ese proceso habían secuestrado policías, políticos, los cuales por ellos organizaron el comité humanitario aquí en el Huila, en Neiva. Era la que lo mandaba, era la doctora Yanira. Fui invitada por ellos, acudí pidiendo esa ayuda, contando la situación. Desde ese día empecé a trabajar en saber de mis hermanos y de mi cuñado y sus 3 conductores que lo acompañaban, golpeando muchas puertas, acudiendo a marchas, haciendo velatones, llamando mucho la atención por medio de
RCN también, Caracol también en el programa de Voces del Secuestro, también enviamos muchos mensajes todos los sábados, que gracias al que lo dirigía fue una persona que también nos apoyó muchísimo. Y así seguimos en eso después, pero sin obtener ninguna respuesta, sin obtener ningún apoyo ni ayuda de parte del gobierno, porque pues en realidad no la tuvimos. Y seguimos golpeando muchas puertas, en realidad. Luego de que se presentó lo del proceso de paz, en realidad se perdió mucha esperanza porque no sabíamos qué iba a pasar. Lo veíamos muy, muy difícil y complicado poder saber de ellos o a ver qué había pasado. ¿Por qué difícil? ¿Por qué difícil? Porque planteaban muchas cosas de las cuales uno como que no creía, no sé, no teníamos como esa creencia. Creemos mucho en Dios y Mamita María esa entrega se la hicimos yo por lo menos en ese momento cuando empezó lo de la paz. Le pedía mucho a mi Dios que me diera y me iluminara para saber de qué manera en ese proceso nos pudieran ayudar. Y gracias a Dios, a los años surgió la unidad de búsqueda, los cuales en este momento y desde ese tiempo nos han apoyado, nos unimos a ese programa y ellos nos han apoyado para poder seguir en el proceso y saber de mis hermanos. Después de estar con la unidad de búsqueda, fuimos hace como 2 años más o menos, nos dieron la triste noticia de que se había presentado alguien de las FARC y había reconocido que los habían matado a todos los 6. Como entenderán, fue una noticia muy dura porque nunca hemos perdido la esperanza. Todavía, por lo menos mi mamá ya dice que no, que son mentiras. Es una persona pues que sigue creyendo mucho en Dios y Mamita María y confía mucho en que sus hijos están vivos y lo mismo nos pasa a nosotros. Pero con esa triste noticia fue bastante dura por eso. No esperábamos que eso pasara verdaderamente. Luego nos siguieron ayudando para poder saber en qué sitio que ellos reconocieran o dieran la información en qué sitio los tenían enterrados y estamos en ese proceso, nos están ayudando en ese proceso de a ver si es posible la entrega. Pero ha sido bastantes obstáculos, primero pues que la pandemia, luego el sitio donde dicen que dicen que es pura selva, que es muy difícil llegar, pero la última reunión que nos hicieron nos dicen y nos informan que ya están prácticamente autorizados y les han ayudado para poder saber muchas cosas más y poder de pronto con apoyo y ayuda de la Cruz Roja y otras entidades poder, si se logra, llegar a ese punto. Consuelo Cordón Herrera, hermana de Reinaldo Cordón Herrera, de Guillermo Cordón Herrera. Usted en un comienzo dice, mantuve la fe de que ellos estaban vivos. Sí, porque nunca hemos entendido por qué fueron secuestrados. De esa es la verdad. Primero, porque ellos eran comerciantes, personas, como se dice, de una familia muy bien. Mi padre fue una persona muy de comercio, que fue eso lo que ellos aprendieron. Y no entiendo por qué, de verdad. Y también porque se los llevaron y nunca nos llamaron ni nos informaron qué pedían, por qué se los llevaron. Esta es la fecha que nosotros no sabemos por qué se los llevaron. De verdad no sabemos por qué se los llevaron, ni qué es lo que sucede, ni qué fue. Entonces por eso nunca perdimos la esperanza. Siempre estaban en esa esperanza viva de que ellos estuvieran vivos, porque no considero que de verdad el dueño de la vida es nuestro papito Dios. Consuelo, algunos secuestrados del Huila que volvieron a la libertad aseguraban que los habían visto a Guillermo, a Reinaldo, a tal vez a José Arbelay, que lo llevaban en una canoa, que lo llevaban por una zona selvática. Es decir, que ellos estuvieron cautivos un tiempo y luego los asesinaron, ¿o cómo interpretan ustedes según lo que les han contado y según lo que dijeron incluso sobrevivientes del secuestro?
Sí, varios nos informaban que los habían visto, pero pues como los tenían de camuflado, fue la persona que más nos informó y que los llevaban de un sitio a otro, o sea, los tuvieron mucho tiempo, según lo que entendemos, por esas personas que nos informaban que estuvieron secuestrados y que ellos no podían preguntar nada porque no era posible, pero sí esa persona conocía a mi hermano y él dice haber visto y que era mi hermano, él lo reconoció, sino que como iba con camuflado, con ese uniforme, con cachucha y de pronto muy acabado, porque sí dice que estaba muy acabado, entonces que eso es lo que nos han informado. Bien, les contamos a nuestros seguidores que además de José Arbelay Lozada, de Reinaldo Cordón Herrera y de Guillermo Cordón Herrera, que son tres desaparecidos o secuestrados por las FARC hace 20 años, además de ellos hay otras personas. En total los desaparecidos y los secuestrados son 6 personas. Sí, son 6 personas, tres conductores que iban con José Arbelay en sus camiones, es lo que estamos enteradas porque él era esposo de mi hermana y la última vez que habló él le decía que iba en viaje de negocios con sus 3 conductores manejando sus camiones. Nunca aparecieron, nunca informaron nada, tampoco entendemos por qué y lo que se habla con la familia tampoco nunca han recibido ninguna noticia. ¿Los conductores fueron asesinados? Pues la información que dio la persona que tuvo que dar la información, no recuerdo el nombre de esa doctora en este momento, pero ella informó que fueron todos los 6, según les dijo el señor que se presentó allá, que era de la FARC. ¿Todos 6 asesinados? Sí, todos 6 asesinados. Consuelo, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los cuerpos de sus seres queridos? ¿Y qué podemos hacer desde los medios de comunicación para que ustedes al menos reciban los despojos mortales y se acabe toda esta zozobra? Sí, le agradezco al Albatros porque sí aprovecho la oportunidad. Toda la ayuda que ustedes nos puedan dar para que la unidad de búsqueda, las personas que son de la unidad de búsqueda, que son los que encargados de ir a ese sitio, que por favor también esas personas, los que dieron las coordenadas o como se dice, el punto de donde fueron enterrados, que por favor colaboren. No sé dónde estará esa persona que informó, que dice y él expresó que sabía en qué puntos estaban los cuerpos, todos los 6, eso es lo que nos informaron. Entonces, esto sirva también para que nos ayuden el gobierno, la Cruz Roja, a que la unidad de búsqueda, esas personas que están trabajando por el bien de esto que nos está sucediendo a nosotros, que podamos nosotros de verdad, y se lo estamos pidiendo mucho de todo corazón a Papito Dios. Nunca pensé, de verdad, que tuviera que pedir esto, porque yo de verdad los esperaba vivos. Pero en este momento me ha tocado llenarme de mucha fortaleza y valor para poder aceptar esta triste noticia y pedir que nos den la oportunidad de que recibamos los cuerpos. Yo considero que de verdad es algo que vamos a agradecer inmensamente, así sea de esa manera que los vayamos a recibir, para darles una cristiana sepultura que ellos tienen derecho como cualquier ser humano. Consuelo, su corazón, ¿qué tiene? Teniendo en cuenta que usted siempre los esperó vivos, que luego le dicen que fueron asesinados. ¿Su corazón ya logró perdonar a los guerrilleros de las FARC o a quienes asesinaron a sus seres queridos? Albatro, es muy difícil, bastante difícil. Yo le pido mucho a mi Dios, desde ese día que recibí la noticia, le pido mucho a mi Dios que me ayude, porque verdaderamente no me siento capaz todavía. Es un dolor tan fuerte, tan duro, tan grande, que siente uno. Es que solo uno de familiar siente ese dolor, verdaderamente. Así nos pasa a todos. Mi mamá se destroza completamente cuando le dimos esa noticia. Y en este momento usted le pregunta, ella dice, no, ellos están vivos. Ella dice que no, que son mentiras, que ella ha soñado con ellos y los ve llegar. Es un dolor muy grande, ustedes no se alcanzan a imaginar el dolor tan grande que siente uno de tener, y no un familiar,
Son 6 personas por las cuales estoy pidiendo y pedimos todas las familias, todas las 6 familias, porque todas estamos trabajando para poder lograr eso. Pero es un dolor tan grande que de verdad es inexplicable ese dolor. Todos los días es como si hubieran matado en vida, de verdad que sí. Es difícil de recuperarse uno de este dolor tan grande. Los asesinaron. ¿Qué dicen? ¿En qué sector de Colombia están los cuerpos? ¿Dónde hay que ir? ¿Cuáles son más o menos las ubicaciones? Según tengo entendido, es cerca de La Tunia, fue donde los secuestraron y los llevaron a otro sitio. Ay, Dios mío. ¿En el Meta? ¿En el Caquetá? Como en el Caquetá, entre Meta y Caquetá, sí, algo así. Es un punto que está en este momento, nos cuentan los de la unidad de búsqueda, que son los que nos informan, que está mucha selva. Entonces es bastante difícil. Pero yo no pierdo la esperanza que mi Dios nos dé esa oportunidad de recibirlos, así sea de esa manera. Los despojos mortales. Los despojos mortales, sí. A quienes llegan a esta hora, les contamos que son 20 años de dolor, 20 años de tristeza, 20 años llevando en el corazón, llevando en el pecho, llevando en el alma las ganas de abrazar a alguien que se fue y que no ha vuelto. 20 años arropados por la oración, 20 años siempre esperando esa voz de aliento, siempre esperando que alguien les dijera que Guillermo Cordón Herrera está vivo, que Reinaldo Cordón Herrera está vivo, que José Arbeláy Lozada Montenegro está vivo. Doña Raquel, que tiene 93, 94 años ya, la madre de Reinaldo y de Guillermo Cordón Herrera, los ha esperado siempre. Es una mujer muy fuerte que los ha esperado siempre y que siempre ha estado con la fe intacta pensando que sus hijos regresarán vivos para abrazarla. De hecho, nos ha dicho Consuelo que a veces sueña viéndolos llegar a casa, regresar a casa. A quienes llegan a esta hora les contamos que son 20 años de dolor. Aún las FARC no han contado por qué los secuestraron, por qué los asesinaron. Lo único que se sabe es que un integrante del ya desaparecido grupo de las FARC contó qué pasó con ellos, que los mataron junto a 3 conductores que acompañaban a José Arbeláy Lozada Montenegro y que luego de asesinarlos los enterraron en una fosa común en los límites, al parecer, entre el Caquetá y el departamento del Meta, al parecer en una zona selvática en este punto geográfico de Colombia. Ingresar allí fue difícil, primero porque el tema de la pandemia lo impidió, 2 años prácticamente esperando, ahora porque parece que hay presencia también de fuerzas armadas irregulares en la zona, y a través de la Cruz Roja Internacional y a través de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pues está haciendo el esfuerzo para que los Cordón Herrera, así sea sus despojos mortales, regresen a casa. ¿Es correcto, Consuelo? Sí, señor, sí, Albatros. Bien. Es correcto. Ustedes no los olvidan, van a conmemorar qué actividad tienen pendiente, cuándo la van a hacer, quienes querramos ir, quienes querramos acompañarlos, ¿dónde? Cuéntenos, por favor. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para contarles. Estos 20 años los vamos a conmemorar porque verdaderamente ellos se merecen todo. Los invito. La Sagrada Eucaristía va a ser en la iglesia de San Vicente de Paúl. A las 5:30 empezamos con un rosario. Luego sigue la Sagrada Eucaristía a las 6:15. Y por último sigue el velatón que vamos a realizar por ellos. Entonces los invitamos a todos los que nos puedan acompañar. ¿Qué día? El día sábado 28 de enero del 2023. Sábado 28 de enero, desde las 6 de la tarde. 5:30 Desde las 5:30 de la tarde en la iglesia de San Vicente de Paúl. De Paúl. Una jornada de oración, una Eucaristía y una velatón. Sí, señor. Vale.
Consuelo, ¿quiere decirnos algo más? Agradecerles a todos los que de verdad han estado apoyándonos durante todos estos 20 años en este proceso, pedirles de corazón por mis hermanos, por mi cuñado, por sus 3 conductores que lo acompañaban, pedirles mucha oración para que ellos puedan descansar en paz y lo más importante, a las personas que nos puedan ayudar, como son el gobierno, la Cruz Roja, todas las entidades, porque son muchas las que pueden apoyar y que estén interesados en dar ese apoyo para poder nosotros recibir los restos de mis hermanos. Es muy duro decirlo de esta manera, pero eso es lo que nos han informado y tarde o temprano lo tenemos que aceptar.